Esta es la clase 5 del curso Capacitación en Tecnologías para la Preparación, Dictado y Evaluación de la Enseñanza Online. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy vamos a ver formularios de Google, primera parte. En la clase de hoy vamos a ver cómo crear un formulario de Google. Esta herramienta es muy útil a la hora de evaluar contenidos aprendidos. Para esto vamos a poner en nuestro navegador google.com y vamos a ir a este sector donde están estos 9 puntos, vamos a hacer clic acá y vamos a buscar formularios. Nosotros tenemos esta opción y acá en la parte inferior nos aparece un signo más. Vamos a simplemente colocar el mouse sobre ese signo más y aparece este lápiz que nos dice crear nuevo formulario. Cuando nosotros vamos a crear un nuevo formulario, nos aparece esta pantalla y lo primero que podemos hacer es colocarle un título. Entonces vamos a poner formulario de prueba, por ejemplo. Acá podemos editarlo poniéndole negrita o letra cursiva, subrayado. También podemos insertar algún link dentro del título. O bien, si le habíamos hecho algún formato, con la T tachada podemos removerlo. Podemos quitar el formato y volver al estilo tradicional. En este apartado, en este sector, podemos colocar una descripción del formulario. Vamos a poner formulario realizado para mostrar cómo, armarlo. Por ejemplo, una cosa que podemos hacer al principio de todo nuestro formulario es ir a Settings, a configuraciones. Aquí vamos a cliquear, vamos a seleccionar, convertir el formulario en un cuestionario para después poder recuperar las respuestas. Y vamos a ver que hay diferentes puntos que tenemos en este sector. Acá vamos a dejar marcado inmediatamente después de cada envío. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a recibir la respuesta cuando sea enviada. En cuanto a la configuración de las respuestas, nosotros podemos marcar que nos indique cuáles son las respuestas que están equivocadas, cuáles son las respuestas correctas, el puntaje que tiene cada una de estas respuestas, que por default aparecen 10 puntos, pero nosotros esto lo podemos modificar. En caso de que nosotros hagamos un formulario que, por ejemplo, tenga solamente 4 preguntas y queremos que tenga un total de 100, podemos ponerle a cada una 25 o el número que a nosotros nos parezca conveniente. En cuanto a las respuestas, si cliqueamos en este sector, vamos a ver que nos va a preguntar si queremos recoger las direcciones de correo electrónico. Conviene en determinadas situaciones sí recolectarlas para saber quién es el que envió la respuesta, pero en caso de que tal vez querramos hacer un formulario que sea anónimo, este sector lo podemos dejar destildado para que verdaderamente sea anónima la respuesta. Nos da la posibilidad de enviar respuestas, una copia de las respuestas a quien envió el formulario. Por defecto aparece que no, pero también nosotros podemos pedir que cuando la persona que hizo el formulario lo desee pueda recibir la respuesta, o bien siempre. Cuando nosotros cliqueamos siempre, cada vez que se envía un formulario, quien lo respondió va a recibir en la dirección de correo electrónico que ingresó una copia de las respuestas. En esta parte lo que nos va a permitir el formulario, si nosotros lo cliqueamos, es que la persona cuando responda, una vez que envíe el formulario, tenga la opción de editar la respuesta, de modificarla. Y otra parte que nos da acá es limitar a una sola respuesta. En el caso de los formularios, por ejemplo, para evaluación, puede ser útil marcar esta opción para que el alumno solamente pueda responder una vez, pero en otras oportunidades puede ser útil que puedan responder más de una vez. Entonces eso lo vamos a ir manejando dependiendo de las necesidades.
Entonces, una vez que fuimos a la parte de configuración, vamos a ir a la parte de preguntas. En este primer sector aparece email, que como nosotros le habíamos pedido que recolecte las direcciones de correo electrónico, quien ingresa a responder el formulario va a tener que colocar un mail válido. Y después vamos a ir a la parte de cómo armar las preguntas. Por ejemplo, nosotros vamos a ver cómo ingresar una imagen para después sobre esa imagen hacer algunas preguntas. Para ingresar la imagen vamos a ir a este sector, a este dibujito, y vamos a cliquear acá donde dice ingresar imagen. Y aparece una ventana, entonces nosotros vamos a cliquear sobre el botón de Browse y nos va a permitir ir a nuestras carpetas. Y acá seleccionamos una imagen. Como podemos ver, es bastante grande la imagen. Si nosotros hacemos clic sobre ella y nos posicionamos en un rincón, vamos a poder modificar el tamaño de la misma. Sigue estando medio grande, la vamos a achicar un poquito más. Ahí me parece que tiene un buen tamaño. Le podemos poner una imagen, un título a la imagen. Por ejemplo. Y sobre la imagen aparecen estos tres puntitos que si nosotros cliqueamos ahí nos dice si lo queremos alineado a la izquierda, centrado, alineado a la derecha. Acá podemos cambiar la imagen o si vamos al tachito de residuos lo podemos remover. En este caso a mí me gustaría que quede centrado. Una vez que tenemos la imagen, vamos a ir a la pregunta. Vamos a hacer una única pregunta que, por ejemplo, podemos escribir ¿de qué color es el líquido Q? Contenido en la probeta. La probeta es este instrumento. Entonces vamos a poner diferentes opciones. Vamos a poner verde, negro, azul y rojo, por ejemplo. Nosotros vemos que en la probeta hay un líquido rojo. Si nosotros habíamos seteado como que marque las respuestas correctas y le habíamos asignado un puntaje, nos va a aparecer en la parte inferior la clave de respuesta, que si nosotros cliqueamos acá debemos tildar cuál de todas estas opciones es la correcta y vamos a poner hecho. De esta manera, cuando la persona conteste el formulario, va a recibir, si marcó rojo, va a recibir esta respuesta como marcada correcta. ¿Qué podemos hacer con esta respuesta? La podemos borrar, con esta pregunta, la podemos borrar en caso de que nos hayamos equivocado o que tal vez el formulario haya cambiado por algún motivo y ya no nos sirva esta pregunta. Y también, si nosotros tildamos en este sector, la pregunta va a aparecer como, de respuesta obligatoria. Entonces, cuando el formulario esté hecho con fines de evaluación, por ejemplo, nosotros vamos a tildar seguramente todas las respuestas como obligatorias, mientras que si queremos crear un formulario con otros fines, puede que algunas preguntas tengan respuesta obligatoria y otras no, entonces lo vamos a ir manejando desde este sector. Si nosotros queremos agregar una nueva pregunta, vamos a ir a este signo más y nos va a volver a aparecer lo mismo que nos había aparecido antes. Como yo quiero hacer una sola pregunta, en este momento la voy a borrar, pero vamos a ver cuáles son las otras opciones de las que disponemos con Google Forms. También podemos importar preguntas de otro formulario. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a ir hasta este sector y nos va a mostrar acá todos los formularios de Google que yo ya creé. Por ejemplo, vamos a abrir este y lo vamos a seleccionar. Cuando suceda esto, nos va a aparecer al costado de la pantalla todas las preguntas que tiene ese formulario. Entonces, a mí me parece útil que incluyamos la pregunta 1 de este formulario en el que estamos creando.
tildo la pregunta 1 y le pongo importar preguntas. Entonces, en este momento me aparece la pregunta con todas las opciones ya importadas y aparece también una cosa bastante útil, cuál es la respuesta correcta marcada. Entonces, nos evitamos el paso de tener que marcar cuál es la respuesta correcta. En este sector vamos a poder agregar un texto en caso de que nosotros creamos necesario, tal vez para explicar algo de la pregunta anterior. En este ítem vamos a poder añadir un video que lo vamos a seleccionar de YouTube. Y en esta última parte vamos a ir a añadir sección. Este tema lo vamos a ver en la próxima clase. Una vez que tenemos armado el formulario, que nos parece que ya está completo, que está bien así, lo que tenemos que hacer es ir a enviar. Cuando vamos a enviar nos aparece esta ventana y en este sector tenemos este símbolo de link. Vamos a cliquear y podemos copiar todo este link largo o bien podemos acortarlo. Si lo acortamos nos aparece este link más corto que nosotros podemos copiar y enviar vía correo electrónico o publicar en Classroom, por ejemplo, o de la manera que nosotros consideremos necesario comunicarnos con nuestros alumnos. Al enviar este link, quien lo reciba va a poder responderlo. Vamos a ver ahora en este sector de Preview cómo se ve el formulario, este formulario de prueba que nosotros creamos. Vamos a completarlo a ver qué sucede. Vamos a escribir el mail. Perdón. Y vemos acá la imagen que nosotros insertamos hace un ratito. Y las preguntas. ¿De qué color es el líquido contenido en la probeta? Dijimos que el líquido contenido en la probeta es de color rojo. Bien, lo marcamos. Y ahora vamos a ver esta pregunta que nosotros importamos, que seguramente no sepamos la respuesta. Dice que el escalado de una técnica y voy a marcar una opción que no es correcta para ver qué pasa. Voy a marcar esta, por ejemplo. Y voy a poner enviar. Una vez que se envía, me ofrece Google la posibilidad de ver el puntaje. Dice que las respuestas ya fueron recibidas y ver el puntaje. Entonces, vamos a ir a ver puntaje y me dice que yo contesté una pregunta bien de 2. O sea, cada pregunta tenía un puntaje de 10 y yo tengo un puntaje de 10 sobre un total de 20. Y vamos a ver qué pasó. ¿De qué color es el líquido contenido en la probeta? Era de color rojo, la opción marcada es la correcta, pero como dijimos, esta opción la marqué de manera incorrecta para ver qué sucede. Y la respuesta correcta era puede implicar un aumento de los volúmenes de los reactivos utilizados, que era la respuesta B, que si recordamos, nosotros lo habíamos visto cuando importamos la pregunta. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer para manejar las respuestas? Cerremos esta previsualización y volvamos a nuestro formulario original. Si nosotros vemos en la parte superior, encontramos este sector de respuestas y dice que hay una respuesta recibida, que es la que nosotros enviamos recién. Entonces vamos a cliquear ahí. Acá nos muestra las preguntas, cada una de las preguntas y cuáles fueron las respuestas. En verde están las respuestas marcadas como correctas y cuando está pintado de color gris es porque hubo una respuesta pero situada en un sector incorrecto. ¿Y cómo podemos recolectar todas esas respuestas para después analizarlas? En esta partecita vemos un cuadro que dice crear hoja de cálculo. Vamos a cliquear ahí y aparece por defecto crear una nueva hoja de cálculo, aunque también podemos seleccionar una hoja de cálculo que ya exista y agregar la información de esta nueva. En general conviene crear una nueva. Entonces acá le podemos poner el nombre del formulario, que era formulario de prueba. Y lo vamos a crear.
ya está creado, nos aparece acá en la parte inferior izquierda y podemos abrir la hoja de cálculo. Entonces vamos a abrir la hoja de cálculo y vemos que aparece una respuesta, aparece la dirección de correo electrónico, la fecha en la que se realizó, cuál fue el puntaje obtenido y las dos preguntas que había, de qué color es el líquido, que era rojo, y el escalado es una técnica, y acá aparece la respuesta que nosotros ingresamos. Bueno, como estábamos viendo, nosotros podemos manejar este formulario para tener las respuestas y de esa forma facilitar la obtención de notas de los estudiantes. Para hacer eso nosotros tendríamos que tener una línea con todas las respuestas correctas. Entonces volvamos al formulario y vamos a responderlo esta vez con las respuestas correctas, de qué color es el líquido que contiene la probeta, es rojo, y el escalado de una técnica puede implicar un aumento de los volúmenes, y lo vamos a enviar. Vamos a ver el puntaje obtenido, dice que es de un total de 20 sobre 20. Entonces cuando nosotros vamos a la hoja de cálculo, vemos que tenemos acá la respuesta de 20 sobre 20 con las dos respuestas correctas. Entonces lo que podemos hacer es editar esto poniendo algunos comandos para que nos dé finalmente la nota de cada uno de los estudiantes. Si bien en esta línea nosotros tenemos, en esta columna nosotros tenemos el puntaje, cuando tenemos muchas respuestas es bastante más complejo de manejar. Entonces vamos a copiar la respuesta correcta de la primera línea y vamos a escribir la fórmula sí. Seleccionamos la casilla que tenga la respuesta correcta. Ponemos igual, abrimos comilla, copiamos la respuesta correcta, que conviene siempre copiarla y pegarla, no volver a escribirla, porque si hubo algún error de tipeo no la va a reconocer como correcta. Punto y coma 1, punto y coma 0 y cerramos paréntesis. ¿Qué quiere decir esto? Que si la respuesta contenida en esta celda de 2 coincide con rojo, en este caso, va a tener un punto. Caso contrario, va a tener 0. Y le damos Enter y vemos qué sucede. Nos marca como respuesta 1. Quiere decir que es la respuesta correcta. Nosotros podríamos modificar ese 1 y ese 0 a conveniencia nuestra, pero es bastante práctico muchas veces trabajar con estos valores. Vamos a hacer lo mismo con la segunda pregunta, lo vamos a copiar y vamos a ir a la celda y vamos a volver a escribir lo mismo que habíamos escrito antes. Si abrimos paréntesis, la información contenida en la celda E2 es igual a, pegamos lo que habíamos copiado recién, cerramos comillas, la nota va a ser 1, caso contrario va a ser 0. Cuando le damos OK, nos dice que la respuesta es como correcta, digamos, tiene un punto. Y después podemos hacer una última fila que diga nota, por ejemplo. Y algo que puede ser útil es, por ejemplo, abrir paréntesis, sumar, ponerle igual, me había olvidado, abrir paréntesis, cliquear la columna donde teníamos las respuestas de la pregunta 1, poner un signo más, cliquear la columna donde tenemos las respuestas de la pregunta 2, cerramos paréntesis y ahora podemos hacer algún juego medio matemático. Por ejemplo, para que nos dé la nota 10, nosotros lo podríamos multiplicar por 5. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 2 preguntas, si lo multiplicamos por 5 nos va a dar 10. Si tuviéramos 3 preguntas, lo podemos dividir por 3 y multiplicar por 10. O podemos hacer algún juego de esos como para que nos dé 10. Otra manera de manejarlo es dejarlo simplemente así, que nos sume 2. En este caso yo lo voy a multiplicar por 5 y me va a dar la nota final 10. Si ahora hubiese una respuesta que no coincida y la otra sí, por ejemplo, si nosotros tenemos 1 acá y 0 acá, y seleccionamos la primera columna y bajamos, deslizamos,
perdón, no me tomó el 1, vamos a tener que el alumno se sacó un 5, por ejemplo. Y lo mismo pasaría si yo tuviese un 1 acá. O si tengo 0 y 0, que ninguna de las dos respuestas fue correcta. Entonces, una vez que recibimos todas las respuestas, que acá por supuesto se va a completar cada una de estas celdas con la información brindada por los alumnos, podemos descargarla esta planilla para poder guardarla en un archivo o tenerla de alguna forma más a mano. Para eso vamos a ir a Archivo, Descargar, y nos da diferentes opciones. Lo podemos descargar en formato Excel, lo podemos descargar en formato ODS, en formato PDF, como página web, como CSV o como TSV. Nosotros generalmente recomendamos que se descargue como ODS. De esa manera vamos a tener esta misma información en una planilla que la vamos a tener guardada en algún sector de nuestra computadora que no sea simple para acceder. Bueno, por ejemplo, yo la quiero guardar acá. Entonces me aparece esta ventana, la quiero guardar acá en este sector y le pongo salvar o guardar. Y me aparece que está guardado. Si yo lo abro, me aparece esa planilla que yo había descargado con toda la información. Y de esta manera se pueden manejar de manera más fácil las notas que van obteniendo cada uno de nuestros alumnos.